Estamos en la hora, entonces vamos a empezar esta reunión para hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quisiera, por favor, que colaboren pasando la lista, ¿ok? Coloquen su nombre y su número de código que tienen ustedes, ¿correcto? Y por favor no traten de ser solidarios firmando por otro, porque al final vamos a chequear la lista uno por uno, ¿ya? ¿Okay? Esto lo hacemos porque ya nos ha pasado que cuando viene el examen, precisamente los que faltan en estas reuniones son los más reclamones. ¿Okay? Así que quiero una lista de este lado y una lista de este otro lado, por favor, para después chequear al final. Doctor, solo es una lista. No, me refiero que coloquen su nombre en una hojita aparte, una hojita para ese grupo, una hojita para otro. No, es que después se entrega al señor Rudas y es una hoja en conjunto. Bueno, como siempre lo he hecho de la manera que te digo, pero si hay un impreso, ¿tienen un impreso? Sí, para está dejar? impreso. ¿Ya no tienen acá esa hojita? Sí, lo están pasando. La están corriendo, correcto. Ya. Listo, entonces vamos a empezar, pues. Muy bien. Entonces, esta reunión que vamos a tener es para ver algunos aspectos básicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Traten de atender, traten de comprender lo que les explico para que luego vengan las preguntas de ustedes. No se trata aquí de copiar las figuritas, ni de filmar, ni de tomar fotos, porque aquí de esto no va a venir el examen. El examen va a venir de lo que ustedes pueden comprender ahora para que puedan comprender mejor la lectura que les voy a dejar al final. Al final de esa bibliografía, de ahí es donde van a venir las preguntas. Entonces, a escuchar, si alguien está cansado, tiene sueño, no almorzó, tienen toda la libertad de salir, por favor, pero no quiero que se me estén durmiendo aquí en la clase. ¿Okay? Porque yo lo voy a despertar. Empezamos entonces. Dos enfermedades importantes por las cuales la Organización Mundial de la Salud establece actualizaciones y reuniones de expertos año a año son el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué razón? Porque siendo patología bronquial crónica, se confunde muchas veces la sintomatología, la signología, y en estas dos enfermedades que son totalmente diferentes, el armamentario médico es casi el mismo. Y entonces se necesita estar seguro de que es o un asma o un EPOC para poder utilizar la medicación en forma adecuada, porque de ella depende de que el paciente o se mejore o se empeore. Entonces, por esa razón, ustedes van a encontrar revisiones anuales de la Organización Mundial de la Salud a través de la reunión de expertos, en el caso del asma, el GINA, el GINA, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del golpe. ¿Okay? Así que información amplia y actualizada año a año la van a encontrar en estas direcciones que les menciono. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver. Objetivos de la reunión de expertos materializada en el GOLD anual: mejorar el diagnóstico, consenso en cuanto a los criterios de diagnóstico. ¿Para qué? Para tener un adecuado manejo en el tratamiento y prevención del EPOC. Porque la enfermedad pulmonar obstructiva no es una enfermedad curable, es una enfermedad prevenible y de la cual se busca manejarlo para aliviar sintomatología y evitar las complicaciones o las exacerbaciones en el paciente. ¿Por qué razón? Porque cada exacerbación aumenta el daño, la severidad en el paciente, y una exacerbación en un EPOC puede significar un ingreso a los unidades de cuidados intensivos y ser su último ingreso. Y obviamente estimular investigación en EPOC. La cortita que esta, ¿no?
Ahí, como se ve, pues algunos datos estadísticos. Es cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos, tercera causa de muerte en el mundo. Para el 2000, la Organización Mundial había estimado 2.7 millones de muertes en el mundo. Y en el año 90 el EPOC estaba ubicado en el 12º lugar como causa de enfermedad. En el 2020 se le proyecta para el tercer lugar como causa de enfermedad. Un cuadro bien conocido en el cual pues, pueden ustedes ver que a través de las décadas enfermedades como la enfermedad coronaria, el ACV, enfermedades cardiovasculares han ido disminuyendo sus tasas de mortalidad, pero es todo lo contrario en el caso del EPOC, que tiene una curva más bien en ascenso. ¿Ve? Entonces, es para graficar lo que acabamos de mencionar. En Latinoamérica, un estudio conocido ya de hace algunos años atrás nos revelaba que el subdiagnóstico del EPOC en las estadísticas es tan alto como casi 90% y un 64% de diagnóstico erróneo. Entonces, este es principalmente son los objetivos del GOL, de que los médicos que están en formación y aquellos que manejan salud pública puedan mejorar estas cifras. Aquí un estudio de hace algunos años también, pero la finalidad es ver, si ustedes ven la horizontal, décadas, entre los 40 y 49 años, 50 y 59 años y mayores de 60 años en diferentes ciudades de Latinoamérica, como esta enfermedad tiene una mayor prevalencia en los pacientes adultos mayores. Y también tiene alguna relación con la situación económica mundial. En las diferentes economías hay EPOC. Generalmente siempre más en varones. Las tasas están por ahí más o menos, unas más, unas menos. ¿Okay? Unos tienen más, otros menos. Pero hay una diferencia saltante en lo que es China. Una diferencia. Es el micrófono. ¿Alguien sabe qué pasa? Tú, Brian. Acá está mejor. Ya. Ok. Entonces, una diferencia saltante en lo que es China, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Qué puede ser? La contaminación. Contaminación, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Qué más? ¿No hayan dicho que se fuman como chinos? Contaminación, protección ambiental y tabaquismo. Y sobre todo que también en Europa fuman, pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la mayoría tiene una diferencia marcada entre hombres y mujeres. ¿No? En algunos está incluso hasta casi el doble entre hombres y mujeres. Pero en China es casi igual. Porque en la China fuman igual que los chinos. No hay diferencia en sexo. Ahí fuma todo el mundo. Muy bien. Aquí en el Perú, las estadísticas en cuanto a EPOC son prácticamente nulas. Algún estudio hizo alguna encuesta, solo encontraron que 4% de su población estudiada
admitía ser fumador. En base a eso se estima que debe haber menos de 1 millón de fumadores y menos de 500.000 son adictos. En Latinoamérica, Perú sería el que menos fuma, según esos estudios iniciales que se han hecho alguna vez. Y en los 90 se encontró que solamente 6.7 de los fumadores tienen una espirometría con un hallazgo de patrón obstructivo consistente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso sería, por ejemplo, una diferencia saltante con otros países europeos. Por ejemplo, España es un paciente donde el EPOC tiene una tasa alta y sería fácil que quienes han ido por España entrar en una cafetería y van a ver a todo el mundo fumando. Van caminando por la calle y ven gente fumando. Pero no es la situación en Perú. En Perú hay EPOC y EPOC en pacientes fumadores, pero las estadísticas no son tan altas. Sin embargo, es un problema de salud porque cuando ustedes ya están atendiendo pacientes, a la emergencia sí les va a llegar los pacientes con EPOC exacerbado, que es un problema de manejo. Y en la consulta médica también les van a llegar tosedores crónicos, ¿correcto? Entonces, sin ser un problema de salud con alta prevalencia, sí es un problema que se ve en el día a día, tanto en la consulta como en la emergencia, ¿correcto? Bueno, entonces por eso se estima que el tabaquismo es una causa muy importante de la enfermedad respiratoria crónica. En Estados Unidos hay 47 millones de personas fumadoras y la OMS estima que existen más de 1 billón de fumadores en el mundo y se estima que van a ser 1.6 billones en 2025. En nuestros países de bajos y medianos ingresos, esta proporción está incrementándose por una razón. Si bien es cierto que aquí en Perú existe ley del no fumador, para no fumar en los establecimientos públicos, y si bien es cierto que no vemos muchos fumadores así a la vista saltante, pero en países desarrollados tienen estrategias de educación para el cese del hábito de fumar. Así que la industria tabacalera está viendo la manera de trasladar esa pérdida de fumadores que tienen en los países desarrollados hacia los países menos desarrollados. Aquí afortunadamente tenemos una ley que se los ha impedido en forma evidente, masiva, pero lo han intentado porque ha habido, cuando no teníamos esta ley, promoción televisiva y había promoción, inclusive en los taxis empezaban a tener unos carteles arriba de marcas de cigarros. Todavía ustedes eran muy pequeños para saberlo, pero eso se ha intentado. ¿Okay? En conclusión, EPOC es una enfermedad más que nada prevenible, tratable en sus complicaciones y controlable para alcanzar una mejor calidad de vida. Llegamos a la definición entonces que se caracteriza esta enfermedad por obstrucción crónica al flujo aéreo fundamentalmente expiratorio, debido a la presencia de una bronquitis crónica o de un enfisema. Coleguita, precisamente eso es lo que dije que no hagan al principio, eso de estar grabando, filmando o whatsappeando, no lo sé, pero eso a mí me distrae y no me deja desarrollar las clases para el resto de sus alumnos, sus compañeros. Así que, por favor, no haga eso, ¿ya? ¿Correcto? Les dije bien claro. Atiendan para que luego me hagan las preguntas respectivas. No me distraigan con eso, ¿ya? Bueno, entonces el EPOC es una enfermedad con limitación crónica al flujo aéreo, persistente y con frecuencia progresiva.
El EPOC generalmente evoluciona en pocos años, haciéndose cada vez más severa, debido a reacción inflamatoria de las vías aéreas y el parénquima pulmonar en respuesta a la inhalación de partículas y o gases nocivos. Ahora, tenemos dos enfermedades que dan cuenta de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Ambas pueden ser producidas por tanto el tabaquismo como la polución, la inhalación de gases o polvos industriales. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta consiste, en palabras sencillas, en que el calibre de la vía aérea se va reduciendo poco a poco, debido a inflamación crónica recurrente y que va produciendo en cada episodio constricción de la vía aérea, remodelación de la vía aérea por fibrosis de los tejidos de la vía aérea. Entonces, al limitarse la salida del aire, porque el aire logra entrar, pero tiene dificultad al salir, se va atrapando aire y eso, por incremento de la presión intraalveolar, va rompiendo el tejido elástico. Entonces se van perdiendo unidades alveolares, estas coalescen en bolsas, sacos llenos de aire, ¿correcto? Y de esa manera el atrapamiento de aire a su vez incrementa la presión en los bronquiolos terminales y contribuye a incrementar la resistencia a la salida del aire atrapado. Entonces, y la otra causa es que estos gases tóxicos, el humo de tabaco, injuria directamente al tejido elástico del pulmón de los alveolos. Acá tenemos una esquema con qué es lo que ocurre en la bronquitis crónica: una obstrucción de la pequeña vía aérea por acumulación de secreción, una hipertrofia de las glándulas caliciformes, una excesiva producción de moco. En la zona distal de los bronquiolos se va rompiendo el tejido elástico y en vez de tener un racimo de alveolos tenemos una estructura única con atrapamiento de aire que no logra salir adecuadamente. El enfisema pulmonar se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de la pared alveolar. Obviamente es infibrosis manifiesta porque es un problema de estructura del tejido elástico. Acá tenemos un caso del enfisema pulmonar, cómo se dilatan las paredes bronquiales y se va perdiendo por incremento de la presión el tejido pulmonar. Vamos a pasar esta. Factores de riesgo: el humo de tabaco, polvo y sustancias químicas laborales, contaminación ambiental en espacios abiertos, ¿no?, en espacios cerrados, infecciones respiratorias en la niñez, situación socioeconómica. Esta contaminación ambiental entonces no solamente es la contaminación de la ciudad, el humo, el smog, es también la contaminación que hay en las fábricas donde no hay adecuadas medidas de protección para el trabajador, es también en el campo para los que cultivan y tienen que hacer faenas, no solo como la zabra, que es el corte de la caña, sino también como práctica los agricultores para preparar el campo y terreno hacen quemas, ¿no?, quemas del
hierbas, a veces es una manera de preparar el campo. Ahí están en contaminación directa con el humo. Y en la población nuestra de la sierra, uno se preguntaría, caramba, si la población de la sierra, ¿cuándo hemos visto un campesino fumando cuando se abre la boca, no? No es lógico, pero ellos también hacen el poco. ¿Y cuál es el factor de riesgo en ellos? Que viven en casitas pequeñas, sin ventilación porque hace mucho frío, ahí no tienen ventanas, ¿no? Mejor, cuanto más cerrado esté, mejor, ¿no? Y a veces es una habitación única, donde ahí tienen su hornito, ahí duermen, ahí cocinan, y hasta incluso crían sus animalitos, todo adentro. Y no todos tienen la disponibilidad de tener material combustible. ¿Cómo se lo fabrican ellos? Con las hierbas, las ramitas secas y excremento seco del ganado. Eso se llama bosta. Todo eso lo queman dentro, entonces están pues por esa razón sometidos a esta contaminación. Uno de los intentos aquí en el Perú, en nuestra población de sierra, de mejorar esta situación es facilitarles pequeñas cocinas ideadas para con ventilación adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos venido hablando. La inflamación en la vía aérea pequeña remodela estas vías, las estrecha, es una remodelación con reducción del calibre irreversible o poco reversible. Y en cuanto al parénquima, se va perdiendo la estructura alveolar, disminuye la elasticidad fisiológica. Todo esto obstruye la vía aérea. ¿Y cuál es su diferencia con el asma? Ya que hemos hablado de este otro problema. En el asma hay un agente sensibilizante. Generalmente hay presencia de linfocitos TCD4 y eosinófilos. En cambio, en el EPOC hay un agente nocivo, tóxico, directo a la vía aérea y al parénquima. Lo que encuentran ahí linfocitos CD8, macrófagos y neutrófilos. Ambos van a limitar la vía aérea. La cifra, el numerito que ven ahí, BES1, significa volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Ya han hecho ustedes algunas prácticas? ¿Han visto cómo es una espirometría? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿tienen idea de qué es el volumen expiratorio forzado al primer segundo? Algunos, otros no. Otros no han tenido todavía tal vez la práctica, ¿no es cierto? Correcto, entonces, una pequeña explicación, un pequeño recuerdo. Cuando se hace la espirometría, el técnico, el enfermero, el médico le pide al paciente que tome aire profundo, ¿no? Que llene toda la capacidad pulmonar posible y luego lo hace botar todo el aire en forma rápida y lo más fuerte posible que tenga. Generalmente una persona elimina el aire contenido al tercer segundo y al sexto ya casi no queda nada, ya la curva es plana. Entonces se le hace que expire todo. Lo que hace la maquinita es detectar el flujo, que en realidad es un volumen que medido en el primer segundo se transforma en un flujo, ¿no? Y eso es lo que mide la maquinita. ¿Y eso qué representa? El calibre de la vía aérea. Porque si el calibre es normal, el flujo va a ser normal, va a salir con facilidad. Pero si el calibre está cerrado, el flujo se va a ver obstruido y ese flujo va a ser menor. Es así de lógico y de sencillo. Eso es todo lo que hace la máquina. ¿Okay? Entonces, cuando ese volumen expiratorio forzado al primer segundo tiene una reversibilidad completa, la estimamos mayor del 12% y de 200 centímetros cúbicos respecto a lo que calculamos
como basal para esa persona, supuestamente saludable, ¿no? Eso lo medimos en unas tablitas que ya están predeterminadas, solamente colocamos edad, sexo, hábito tabáquico, altura, talla, peso, y nos salen unos valores predeterminados. Si nosotros hacemos al paciente expirar, entonces vamos a tener un primer valor basal en el paciente. Y si luego sospechamos que tiene una enfermedad obstructiva, le ponemos un broncodilatador, que es el salbutamol que usamos, y lo volvemos a medir, si hay una reversibilidad, es decir, la obstrucción encontrada al principio revierte en 12%, más de 12% y más de 200 centímetros cúbicos, ese paciente tiene asma. Pero si en ese paciente esa reversibilidad es pobre, menor del 12%, o no hay ninguna reversibilidad, entonces ese paciente tiene EPOC. Para eso se utiliza la espirometría, ¿correcto? Ahora, hay que tener cuidado con lo presente, con lo siguiente. En algunas publicaciones ustedes pueden leer, o algún colega puede escuchar, de decir que en el EPOC el paciente se hace la espirometría para detectar que no hay reversibilidad. Entonces, cuando uno escucha no hay reversibilidad, pues se imagina que no hay, cero, ¿no es cierto? Pero esto no es exacto. O sea, puede haber cierta reversibilidad, pero no es significativa. Lo significativo es cuando la reversibilidad es mayor del 12% y 200 centímetros cúbicos medimos, ¿correcto? Y esto también es útil para lo siguiente. Si no hubiera reversibilidad, entonces ¿para qué damos broncodilatadores? ¿No es cierto? Lo damos porque sabemos que podemos conseguir algo de reversibilidad luego de la medicación con broncodilatador. Y el paciente con obstrucción bronquial, el síntoma principal es la disnea, y esta disnea puede ser muy severa, de tal modo que el paciente, si no tiene un oxígeno suplementario, lo que siente es una sensación de muerte. Si no, tápense ustedes las narices, a ver, traten de sentirse bien después de algunos segundos. Hay una sensación de muerte porque uno siente que le falta el aire. Eso es lo que sufre el paciente con EPOC. Entonces, ante esa sensación, si logramos reducirle la obstrucción en 2 o 3%, algo, puede ser muy pequeñito en el número, pero el paciente es una sensación de alivio enorme, ¿ok? Bien, entonces, aclarado ese concepto, ya saben que en el paciente con EPOC, sometido a broncodilatador, puede no haber reversibilidad o esta ser pequeña, no significativa en números, pero sí en cuanto al alivio de la disnea, ¿ya? Este es un cuadrito que lo van a ver en mucha literatura, donde se grafica, como una persona con predisposición genética a hacer daño bronquial o daño alveolar, ruptura del tejido elástico del pulmón, va a caer ante el hábito tabáquico, su volumen expiratorio forzado al primer segundo, en forma muy significativa respecto al no fumador y respecto al fumador no predispuesto. Si un paciente fumador deja de fumar a los 45 años, levanta estas curvas significativamente por encima de estas líneas que dice que se acerca de 1,25%, que es una cifra colindante ya con la mortalidad. ¿Okay? Con menos de 25% el paciente está
al borde de la muerte por hipoxemia. Bien, entonces en Latinoamérica tenemos buen número de POC por humo de leña, por las razones que hemos conversado, y aquí están pues los agentes químicos que suelen tener la leña. Aquí un recuerdo de cómo la contaminación ambiental y también el tabaquismo va reduciendo el BES1 a razón de 24 centímetros cúbicos por año, y el cigarrillo en 33. La contaminación ambiental también aumenta el número de exacerbaciones, ingresos hospitalarios y mortalidad por EPOC. Bien, aquí lo que hemos conversado antes, el EPOC produce un daño irreversible en cuanto a fibrosis y estrechamiento de la vía aérea, una pérdida de fuerza del retorno elástico debido a destrucción alveolar, destrucción del soporte alveolar que mantiene la permeabilidad de las vías aéreas pequeñas. Ese tejido elástico es fundamental para conservar la arquitectura alveolar, de la que depende a su vez el intercambio gaseoso, y por otro lado es el que determina la presión que mantiene abiertos los bronquiolos distales. Si no hay esa presión, no hay presión que jale las paredes de los bronquiolos y los mantenga abiertos, entonces estos tienen tendencia a cerrarse. Todo eso es fisiología. En el asma, ¿qué ocurre en el asma? Hay un acúmulo de células inflamatorias, moco exudado plasmático en los bronquios, contractura de la musculatura lisa en las vías aéreas centrales y periféricas. Entonces, aquí no hay una cronicidad generalmente no hay un daño crónico de la arquitectura bronquial, excepto en los casos de asma severo y crónico, que es un caso especial de asma. Es el paciente con asma que siempre está sintomático y con muchas exacerbaciones. Entonces, ese es un asma especial que a la larga, después de muchos años, muchas décadas, funcionalmente se convierte en un EPOC. ¿Okay? Pero el asma intermitente, que es episódico, una vez al año, 2 veces al año, reactivo a alguna noxa ambiental o reactivo a una infección viral en la vía aérea, en fin, son episodios pasajeros controlables en los cuales la arquitectura bronquial vuelve a la normalidad. ¿Okay? Entonces hay que diferenciar, porque después vamos a hablar de un asma EPOC, que es precisamente su explicación está en eso. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos la EPOC? Fundamental es la historia de la exposición a factores de riesgo y limitación del flujo en la vía aérea, que no es totalmente reversible, como sin la presencia de síntomas. Me explico por qué sin presencia de síntomas. Porque el EPOC es una enfermedad que se va gestando a lo largo del tiempo por una exposición al agente dañino, y hay una etapa inicial en la que el paciente puede tener ya cambios espirométricos que están yendo hacia la obstrucción, pero el paciente todavía se siente bien. ¿Okay? Entonces hay que estar alerta a la posibilidad de que el paciente tenga un EPOC, aun cuando no haya sintomatología manifiesta, pero ustedes han explorado por anamnesis que tiene una exposición riesgosa para la generación del asma, sea porque el paciente es fumador, o sea por lo que el paciente trabaja en condiciones inadecuadas, sin protección, expuesto a agentes tóxicos. Aquí una plaquita de un paciente con bronquitis crónica, donde se ve como un pulmón con algunas áreas, como ven ustedes aquí, negritas, que puede significar atrapamiento de aire, y otras áreas un tanto más radio densas.
que pueden ser el resultado de inflamación crónica recurrente. Este es un paciente con enfisema pulmonar, para ver el diámetro del tórax que está aumentado. Y aquí tenemos la radiografía del paciente anterior, donde hay un notorio atrapamiento de aire, por eso la radiografía se ve negra, y aquí el diámetro antero-posterior bastante aumentado. En esta zona, la región retroesternal, esta zona de aquí, a ver, esta es una zona de atrapamiento de aire. Usualmente la imagen cardíaca ocupa una zona más cercana. El dibujo del corazón se ve más cercano a la región retrocardíaca. Aquí claramente están separados por un área de atrapamiento de aire. ¿Cómo sospechar el EPOC? Todo paciente que padece o no de tos crónica con o sin producción de esputo con una exposición a factores de riesgo debe ser evaluado para ver si hay limitación del flujo en la vía aérea, cuando todavía no se manifieste disnea u otro síntoma. Entonces aquí vemos cómo se cumple esto en la definición que pusimos al principio, donde dijimos que es una enfermedad prevenible. ¿Cómo? Por esta razón, solamente con la historia de exposición a factores de riesgo, nosotros debemos sospechar y prevenir que este paciente esté durante muchos años sin diagnóstico, incrementando su obstrucción bronquial. El gol estándar de la EPOC es la espirometría. Y todos ustedes deberían entrenarse en los valores, las cifras de una espirometría y aprender cuándo remitir a un paciente a la especialidad, a un hospital de mayor nivel donde puedan hacerle estas pruebas, ¿no? Es un paciente que ustedes deben derivar para descartar que el paciente esté con esta enfermedad. Este es un dibujito de una espirometría normal y en el EPOC. Estas se llaman curvas de volumen-tiempo, ¿okay? Volumen en litros, tiempo en segundos. Como les decía, lo normal es que al tercer segundo prácticamente todo el volumen expiratorio forzado ya haya sido eliminado. Entre el tercero y el cuarto prácticamente todo. De ahí en adelante, si llega a los 6 segundos, que es bien difícil, va a ser lo mismo, no va a salir casi nada. Todo sale casi al tercer segundo. Y la mayor parte al primer segundo. Entonces vemos aquí que en una persona normal, en este paciente, por ejemplo, que tiene un BEF1 de 4.15 litros, una capacidad vital forzada calculada para él de 5.2, si lo transformamos en un cociente BEF1 sobre capacidad vital forzada, el paciente normal tiene 80%. Y el paciente con EPOC tiene reducido su BEF1 y también tiene reducido en algunos pacientes su capacidad vital forzada. Al transformarlo al cociente tiene una relación de 60%. Y el diagnóstico de EPOC se da en los pacientes que, teniendo menos del 70%, no logran una reversibilidad luego de que son sometidos al test de broncodilatación, no logran una reversibilidad significativa. Y ya saben qué cosa es significativo, ya lo hemos explicado, que es reversibilidad significativa. Vamos a avanzar porque esto es largo. Entonces, con los factores de riesgo vamos a sospechar pues un EPOC, le vamos a hacer su historia clínica, vamos a ver qué sintomatología tiene, qué exámenes clínicos
nos pueden ser de utilidad. El paciente enfisematoso seguramente puede tener tórax en tonel, que ya lo hemos visto, y un hallazgo en los pacientes con EPOC ya más que avanzado es la casi ausencia del murmullo vesicular o su disminución muy apreciable. ¿Por qué será esto? En el paciente enfisematoso, sumador con enfisema, disnea. ¿Por qué tendrá el murmullo vesicular muy disminuido? ¿Por el atrapamiento de aire? Pero antes que ocurra el atrapamiento de aire, ¿qué ocurre? La obstrucción. ¿Qué hemos dicho en el enfisema? Anatómicamente hay rotura del tejido elástico de las paredes alveolares. Entonces, ¿de qué depende el murmullo vesicular? ¿Qué es lo que traduce el murmullo vesicular en una persona normal? Cuando ustedes escuchan y suena un murmullo vesicular, es el ruido que hacen los alveolos. Pero si los alveolos están destruidos, se han formado en sacos, ha habido pérdida de alveolos. Entonces, el murmullo vesicular tiene que ir disminuyendo en proporción a la pérdida de estructura alveolar. Si es un paciente que tiene buldas, está sobreinflado, pues probablemente no le va a escuchar nada de murmullo vesicular, porque ya no hay alveolos. El que hace el ruido es el alveolo. Muy bien. En el bronquítico crónico pueden encontrar lo que, entre comillas, el radiólogo dice aumento de la trama broncovascular. Hay placas totalmente negras, veladas, por hiperinsuflación pulmonar, por atrapamiento de aire. Si el paciente tiene disnea, es conveniente que le haga pues, una gasometría arterial para ver en qué nivel está la hipoxemia, si tiene ya requerimientos de oxígeno, y ver si ha pasado a la hipercapnia por la hipercapnia. ¿En qué caso lo van a ver? Así es, empieza ya la falla ventilatoria, empieza a haber problemas de dinámica de la caja torácica. Entonces el paciente ya no tiene eficiencia en eliminar el CO2 y el que se acumula en sangre. Muy bien. Entonces, han habido varias clasificaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque a lo largo de los años ha habido diferentes enfoques. Es decir, a lo largo de las décadas se ha ido aprendiendo más y más sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y eso ha obligado a tratar de clasificarlo para poder comprenderlo. Entonces, una de las primeras clasificaciones se hizo de acuerdo a la severidad de la obstrucción encontrada en la espirometría. Y entonces se clasificaba el EPOC en riesgo, aquel que tenía espirometría normal, pero ya le aparecían algunos síntomas. Luego vino, bueno, en esa clasificación había grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 severo. Todo eso fue modificándose. Empezaron en el estadio 4 a hablar de un EPOC muy severo cuando el BF1 era menor del 30%. Esto es solamente para que tengan en cuenta cómo ha ido evolucionando el conocimiento de la enfermedad, no tienen que copiar nada, por si acaso. ¿Okay? Y otras cosas que tienen que saber es que EPOC no es una enfermedad que comprometa solamente la vía aérea, tiene repercusiones en otras enfermedades. Hay disfunción multiorgánica con influencia pronóstica más allá de la propia afectación pulmonar. Debido a que la enfermedad causa alteración en la oxigenación de los diferentes órganos, y el oxígeno es el principal
elementos nutritivos de las células, pues estos órganos se van a ver afectados. Entonces el paciente se desnutre, el paciente, debido a que ya no puede realizar sus actividades como antes, tiene ansiedad, tiene depresión, el escaso riesgo sanguíneo o nutritivo produce miopatías, hay disminución de la fuerza, ocurre osteoporosis, hay anemia. En el paciente con la enfermedad pulmonar obstructiva hay enfermedad cardiovascular. ¿De qué tipo? ¿Qué pasa en el EPOC avanzado? ¿Cómo afecta el corazón? ¿Recuerdan su fisiopatología? Puede producir hipertensión pulmonar y afecta la aurícula izquierda. Sí, o sea, No, está bien lo primero, pero lo digo no. ¿Qué es lo que se afecta? En primer lugar, ¿por qué se produce hipertensión pulmonar? Hay vasoconstricción, pero ¿y por qué hay vasoconstricción? porque intenta oxigenar las partes no irregulares. Muy bien, entonces por hipoxemia. Ya, entonces la hipoxemia crónica hace que empiece a cambiar el calibre de los vasos pulmonares, estrechándose para tratar de alcanzar una mayor distancia en su riego, ¿correcto? Aumenta la presión pulmonar. Y eso hace que el ventrículo derecho se encuentre contra una mayor resistencia. Entonces el ventrículo derecho es el que empieza a sufrir poco a poco hasta llegar a la insuficiencia ventricular derecha. Falla la válvula tricuspidia y hay regresión del contenido venoso. Entonces hay congestión hepática y de toda la circulación venosa retrógrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso se produce en el paciente con EPOC avanzado. Cae el BEF1, se limita el esfuerzo, calidad de vida limitada por lo mismo y empeora en cada exacerbación. Se producen efectos sistémicos. ¿Okay? Bien, entonces, hasta hace una década, tal vez menos de una década, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se trataba de comprender e interpretar a partir de el daño en la capacidad de eliminar el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Pero el razonamiento en esa época era, bueno, pues si hay un daño directo a la vía aérea en su calibre o daño a los alvéolos, toda la manifestación tiene que darse a ese nivel y se va a traducir según la severidad del compromiso al flujo de la vía aérea. Entonces, eso era toda la comprensión en aquella época. ¿Cómo queremos comprender un EPOC en grado de severidad? Le hacemos una espirometría y vamos a valorar el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, es menos del 70%. No revierte significativamente ese EPOC. ¿Y cómo vemos esa severidad? BEF1. Menos BEF1, más severo, del 1 al 4. Así se interpretaba hace unos años atrás en la enfermedad pulmonar obstructiva. Hoy en día tenemos otros conocimientos, debido a que se ha observado que el problema no es solamente pulmonar, sino es una enfermedad multiorgánica. Entonces se empezaron a estudiar cómo repercutía en el organismo estas manifestaciones y se encontró que había diferentes tipos de pacientes, no solamente los bronquíticos crónicos y los enfisematosos que nosotros ya conocíamos, sino que también se observó, lo que le dije al inicio, que hay algunos pacientes que tienen hallazgos de asma bronquial y que inclusive responden en una
proporción más significativa a los broncodilatadores, pero tienen todo un cortejo sintomático y factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Otra manera de acercarse a la diferenciación entre lo que es asma y EPOC. Al principio les puse un cuadro sobre las poblaciones en Latinoamérica, sobre la presencia de la prevalencia de EPOC en varios países. Y ustedes vieron ahí que las curvas eran mucho más altas en los pacientes mayores de 50 y mucho mayores en los pacientes mayores de 60. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un dato importante. La enfermedad pulmonar obstructiva es una enfermedad de personas mayores. En cambio, el asma bronquial, si bien es cierto, en algunos casos puede aparecer a cualquier edad, el asma generalmente tiene una historia desde la infancia, la niñez o la adolescencia. ¿Sí? Algunos de los pacientes asmáticos desde jovencitos o desde niños, algunos, al llegar a la adolescencia, como que detienen el proceso y entre comillas las mamás nos dicen, ya, mi hijo se curó, cuando entró al colegio, a la secundaria se curó. Falso. Los pacientes con asma no se curan, porque es un problema genético, la predisposición para hacer un episodio asmático o una exacerbación asmática está presente durante el resto de su vida. Y aquellos que supuestamente en la adolescencia detuvieron o se curaron su asma, entre comillas, en cualquier momento de la vida pueden volver a tener otro episodio. ¿Okay? Pero bueno, entonces hay muchos pacientes asmáticos que tienen una historia antigua. ¿Okay? Entonces por ahí uno puede saber si el episodio que están teniendo ahora tiene o no alguna relación con el asma. ¿Okay? Y hay otros pacientes que tienen asma persistente desde la niñez, que nunca han dejado de tener episodios de asma a lo largo de años. Ahora ya tienen 70 años y ese problema lo tienen desde pequeñitos. ¿Okay? Algunos lo dicen bien claro, ¿no? Ya estaban en primaria y ya estaban con problemas, lo recuerdan muy claramente. Entonces, hay pues pacientes en el que hay que diferenciar si tienen EPOC, si tienen asma o tienen este cuadro conocido como EPOC asma. Y el otro problema que hemos visto es que no todos los pacientes con EPOC, sea bronquitis crónica pura o sea enfisema puro, se comportan igual. Hay algunos que mantienen su enfermedad en forma estable a lo largo del tiempo, con una obstrucción determinada. Y hay otros pacientes que tienen tendencia a exacerbar, a hacer cuadros periódicos. ¿Okay? Esos son los exacerbatores. Entonces, se ha descrito pues fenotipos en EPOC. El bronquítico crónico, el insuflador con enfisema, EPOC asma y el exacerbador. Y eso va a ser importante para después elegir el tratamiento en cada uno de ellos. Les repito que antes solamente nos interesaba saber en qué grado espirométrico de obstrucción al flujo de la vía aérea estaba el paciente. Y ahí manejamos el EPOC de acuerdo a eso, así lo clasificamos. Hoy en día necesitamos saber cuál es el grado de compromiso funcional, porque dos pacientes con EPOC, con el mismo grado de obstrucción a la vía aérea, uno puede tener una disnea muy significativa y el otro muy leve. Entonces, espirométricamente son iguales, pero uno tiene disnea significativa y el otro al esfuerzo muy intenso. ¿Okay? Entonces, se llegó a la conclusión que era necesario que conociéramos el grado de repercusión funcional en el paciente. Y la escala más usada es esta de aquí, en sus siglas en inglés, el MMRC, que tiene diferentes grados: ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso, disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada,
La número 4, la línea le impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Entonces, en la anamnesis, ustedes tienen que categorizar a su paciente según la escala de Disney. Bien, entonces, antiguamente, cuando nosotros prescribíamos un tratamiento broncodilatador o un tratamiento antibiótico adicional o corticoterapia en el paciente, nos guiábamos solamente de acuerdo a su clasificación espirométrica. Hoy en día tenemos que tener en cuenta este cuadro que incluye la disnea. Aquí sigue estando la clasificación del BES1 espirométrico y aquí el riesgo potencial de exacerbaciones. Entonces, un paciente, según esta evaluación combinada, puede estar en una categoría A, B, C o D. El paciente con una categoría A y B tendrá esta característica. Tiene un riesgo o una limitación de acuerdo a una clasificación de la espirometría. Estará en el grupo 1, 2, 3 o 4, de acuerdo al valor espirométrico. Tendrá de 0 a 1 exacerbación. Historia, de 0 a 1 exacerbación, desde el momento en que ustedes lo conocen, el paciente. Y la disnea estará evaluada según la escala en un puntaje de 0 a 1 o mayor o igual que 2. El paciente que está en la categoría D, por ejemplo, tendrá su clasificación espirométrica en grado 4 con una disnea en esta escala MRC mayor o igual que 2 o un CAT, que es otra escala, mayor o igual que 10, y tendrá historia de exacerbaciones mayor o igual que 2. A medida que aumenta en el orden alfabético la categoría, el paciente tendrá mayor o menor gravedad. Entonces es ahora así como se interpreta el problema del paciente, combinando su clasificación espirométrica, la valoración de la disnea y la historia de factores de riesgo. La medicación que va a necesitar cada uno de ellos va a estar de acuerdo a su categoría. Ahora, vamos a regresar al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus aspectos básicos. ¿Qué necesitamos para mejorar a nuestro paciente? Reducir los factores de riesgo, tabaco, humo, leña, contaminación, etc. Y hay una diferencia en tratar un EPOC estable y un EPOC exacerbado. Objetivos: prevenir progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, mejorar el estado general de salud, porque ya saben ustedes que no es solamente un problema bronquial o pulmonar, es un problema multiorgánico. Prevenir y tratar las complicaciones, prevenir y tratar exacerbaciones, y todo con la finalidad también no solo de mejorar la calidad de vida, sino reducir la mortalidad. Bien, entonces, reducción de la exposición individual total al humo del tabaco, a polvo, sustancias químicas laborales, contaminación del ambiente y de los espacios cerrados, para prevenir inicio y progresión de la EPOC. Abstención del hábito de fumar en realidad vendría a ser la intervención simple y la más rentable para reducir el riesgo de desarrollar EPOC y detener su progresión. Esto es válido en poblaciones que fuman harto, ¿no? Pero no tan válido en la nuestra, donde, si bien es cierto, hay fumadores y EPOC en fumadores, pero también nuestros pacientes dan cuenta de su EPOC por factores
ambientales laborales y en los pacientes de la serranía por las condiciones inadecuadas en las que viven. Bien, ninguno de los medicamentos existentes con el tratamiento de la EPOC ha demostrado reducir la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Esto es una verdad en esta enfermedad. La medicación no cura y no reduce significativamente el problema de la EPOC estadísticamente. Lo que hace la medicación es mejorar los síntomas y reducir el intervalo entre exacerbaciones. El EPOC estable, a diferencia del EPOC exacerbado, el EPOC estable es aquel paciente que tiene la sintomatología conocida del EPOC, pero que la tolera, ¿no? Incluso el paciente puede estar ya con requerimiento de oxígeno, pero sus funciones vitales no se ven comprometidas. Su cuadro clínico es crónico. ¿Okay? Los broncodilatadores desempeñan un papel fundamental en el tratamiento del paciente con EPOC y puede ser necesario darles el tratamiento a demanda según los síntomas que tenga o regularmente según un horario. Los principales broncodilatadores son los beta-2 adrenérgicos de acción corta, los anticolinérgicos, la teofilina y la combinación de uno o más de estos. Bien, así empezó el tratamiento del EPOC con los broncodilatadores de acción corta, porque eran los que se disponían en aquella época. Son aquellos que se utilizaban en el tratamiento del paciente según los conocimientos que se tenía hasta los primeros años del manejo de esta enfermedad. Pero ustedes dirán, y la interrogante puede ser justa, pero ¿acaso esta enfermedad recién se conoce? ¿Recién es de hace 10 o 20 o 30 años? No, esta enfermedad ha estado toda la vida en la historia de la humanidad, pero siempre se confundía con el asma o una bronquitis crónica. Entonces, y el colega poco advertido podría estar tratando de una bronquitis crónica o un enfisema como si fuera un asma, o todo lo contrario. Entonces, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es una mejor comprensión de la enfermedad para poder utilizar la medicación en forma correcta. Y con el transcurso de los años, los medicamentos han ido mejorando. Los broncodilatadores de acción corta poco a poco se fueron haciendo más eficaces en cuanto a potencia y en cuanto a durabilidad de sus efectos. Entonces, después de los de acción corta que se administraban cada 6 horas, vinieron los medicamentos de administración cada 12 horas. Y luego, últimamente, tenemos los de administración cada 24 horas. Bien. Los broncodilatadores de acción prolongada son los más convenientes en EPOC estable de moderada a mayor severidad. El tratamiento con los corticosteroides inhalados solo debe prescribirse a pacientes sintomáticos en que se haya demostrado una respuesta espirométrica de corticoides, en aquellos con BF1 menor del 50% del predeterminado, y con exacerbaciones repetidas que hayan requerido ser tratadas con antibióticos o corticoides orales. Un corticoide inhalado combinado con un beta-2 agonista por reacción prolongada es más efectivo que su uso aislado. ¿Okay? Pero en lo posible, el uso crónico de corticoides debe evitarse debido a un riesgo desfavorable, el riesgo-beneficio al incrementarse los efectos secundarios. Entonces, los corticoides, en lo posible, solamente a los casos más severos y que demuestren su eficacia en el paciente.
De lo contrario, se favorece la sobreinfección. Entonces hay estadísticas que nos hablan de EPOC tratado con corticoterapia que se mueren mucho más por neumonía que aquellos no tratados con corticoterapia. Entonces, el riesgo-beneficio del tratamiento corticoide en el paciente con EPOC tiene un margen muy estrecho. O realmente los beneficiamos, o si nos equivocamos, le aceleramos una sobreinfección, una exacerbación, el paciente termina en la UCI como último episodio. El EPOC exacerbado. La exacerbación se define como la aparición de un deterioro en la situación clínica del paciente, ¿okay? Que cursa con aumento de la expectoración, puede ser esputo-purulento o puede también no serlo. A veces hay solamente un aumento de volumen de una expectoración blanquecina o incluso transparente como la saliva. Aumento de la disnea o cualquier combinación de estos tres síntomas. Generalmente cuando sospechamos que el EPOC tiene una causa infecciosa, la mayor causa son bacterianas, por hemófilus, por neumococo, por Moraxella retarralis. También dan cuenta de las situaciones de las infecciones virales y los atípicos. En otros pacientes no hay evidencia de infección. Ustedes hacen toda la evaluación y no da la impresión de que el paciente tenga un problema infeccioso. Su expectoración es clara o blanquecina, no hace fiebre, su hemograma está normal, el PCR está muy bajo. Pero entonces también puede ser causada por la contaminación ambiental. En un grupo de EPOC exacerbado a veces no se puede identificar la causa. ¿Y a qué responde la exacerbación? Responde a una mayor inflamación de la vía aérea. Al edematizarse la mucosa bronquial se reduce más el calibre que ya estaba reducido, se produce más mucosidad. Solamente por eso ya se está limitando el flujo aéreo. Ahora, si a eso le añadimos infección, entonces la exacerbación es mucho más sintomática y peligrosa. Bueno, estos son pequeños datos de la exacerbación con aumento de la intensidad de la tos, volumen o turbulencia del esputo, aumento de la disnea en reposo, puede haber fiebre, edema en miembros inferiores, frecuencia respiratoria elevada, igual la frecuencia cardíaca, aumenta la cianosis, el paciente entra en insuficiencia respiratoria empezando a usar los músculos accesorios, hay fatiga o coordinación de los movimientos del tórax, movimiento paradójico del abdomen. El paciente por esta razón puede empezar a entrar en confusión. Entonces, en el EPOC exacerbado, los beta-2 agonistas inhalados, el clásico, el que conocen ustedes, el salbutamol, solo o asociado a los anticolinérgicos, el bromuro hipratrópico de acción corta es el más conocido, o el más moderno, que es el bromuro etiotrópico de acción prolongada de 24 horas, asociado a corticoides orales, pueden ser efectivos en el tratamiento de las exacerbaciones. ¿Cuándo deben hospitalizar a un paciente con EPOC exacerbado? Eso depende de los criterios clínicos que ustedes encuentren al examinar a su paciente. Van a valorar la gravedad de la disnea, como ya se los he comentado en el cuadro anterior. Van a determinar si hay insuficiencia respiratoria. ¿Eso cómo lo consiguen? Gasométricamente, ¿no? Además, clínicamente lo pueden estimar por la cianosis, los tirajes. Y inicialmente un paciente con EPOC exacerbado se trata en la unidad de emergencia con administración de oxígeno, broncodilatadores posiblemente nebulizados. Si el paciente no responde en los primeros minutos, entonces es un paciente que puede requerir hospitalización.
Obviamente, si está con un EPOC exacerbado y tiene todo el cuadro clínico de un costo pulmonar, ese paciente tiene que hospitalizarse. Y si detectan clínica y o radiológicamente que el paciente tiene una neumonía, pues de ninguna manera lo van a tratar en la casa. ¿Okay? Estos son los criterios de hospitalización. ¿Y quiénes debieran ir a cuidados intensivos? Porque una vez que ya lo admitieron para hospitalización, tienen que decidir si se queda en sala general de hospitalización general, en piso de medicina, o debe ir a cuidados intensivos. Si no mejora con el tratamiento inicial, si tiene confusión, letargia, cambio, alteración del estado de conciencia, signos de fatiga diafragmática, ¿correcto? Si la hipoxemia es severa a pesar de oxigenoterapia, con PO2 menor de 50, hipercapnia con pH menor de 7,3, o sea, el paciente ya está acidótico. ¿Okay? Es obvio que este paciente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos y es más, puede necesitar ¿qué? Cuando lo encuentran en esta situación. Si ya hay fatiga diafragmática, significa que el paciente prácticamente está al borde del paro respiratorio. ¿Qué va a necesitar ese paciente? Ventilación mecánica. ¿Okay? Si están en un establecimiento donde haya ventilación mecánica no invasiva, sería lo mejor. Si no, no queda otra que invadirlo con un tubo endotraqueal y conectarlo a máquina, al ventilador mecánico. En la exacerbación, la ventilación mecánica no invasiva mejora la acidosis respiratoria, incrementa el pH, disminuye la necesidad de intubación endotraqueal y reduce la presión arterial de CO2. ¿Por qué razón? Porque la ventilación logra ejercer no solamente la mejoría de la oxigenación, porque se está administrando oxígeno, sino que también moviliza la caja torácica y esta va a cumplir su función de eliminar el CO2. Mejora la frecuencia respiratoria, mejora la disnea y disminuye la estancia hospitalaria y la mortalidad. ¿Han visto lo que es un ventilador mecánico no invasivo? Bueno, seguramente ya van a tener oportunidad los que vayan a algunas unidades de las UCIs. Son pequeños dispositivos con una mascarilla muy bien sujeta a la piel del paciente con su contorno, un material especial que se adapta perfectamente y que tienen una maquinita pequeña que es un ventilador conectado a un suplemento de oxígeno. Lo que hace el ventilador mecánico no invasivo es, al sellar perfectamente cualquier fuga de aire, enviar aire pero con presión positiva, lo que conocemos como PEEP, P-E-E-P, presión positiva al final de la expiración. Eso significa que no solamente ponen oxígeno, sino manda un volumen de aire con determinada presión que el intensivista regula. Esa presión la mantiene durante fracciones de segundo, lo suficiente para incrementar la dilatación del alveolo, del espacio alveolar que tenga el paciente, para ofrecer un mayor tiempo de recambio de ese oxígeno. Porque son pacientes que tienen en el paciente con enfisema, muchas zonas con espacios alveolares que han coalescido por destrucción del tejido elástico, que no tienen mucho recambio oxigenatorio. Y los pocos alveolos que están alrededor de esas zonas de presión están pues colapsados por la presión de esas zonas que atrapan aire. Lo que hace la ventilación mecánica no invasiva es enviar un flujo de aire que con mayor tiempo, que mantiene los alveolos un poco más abiertos para que haya mayor exposición al oxígeno y pueda recambiarlos mejor. Y si el paciente tiene contraindicaciones para la ventilación no invasiva, como es la intolerancia a la máscara,
Eso también es un problema porque hay pacientes que por la disnea tienen sensación de angustia y al ponerle la máscara pues la cosa empeora, quienes no toleran y no queda otra cosa que darles intubación mecánica, ventilación mecánica invasiva. Y si, obviamente si no hay mejoría, tienen que pasar también a la intubación y colocarlo en un ventilador mecánico. Entonces, para resumir, el EPOC está aumentando su prevalencia y mortalidad en muchos países del mundo, incluido el nuestro. El concepto de que el EPOC es enfermedad tratable y prevenible. Lo que la Organización Mundial de la Salud desea con estas actualizaciones anuales es identificar mejor a los pacientes para poder tratarlos adecuadamente con los mejores medicamentos que sea posible, a elegir seguir según el cuadro de manejo combinado que les he presentado en ese cuadro donde dice ABCD. La elección del fármaco ahora es de acuerdo a ese enfoque. ¿Okay? Y la prevención del EPOC se basa en dejar de fumar, evitar la contaminación ambiental y educar a la población general del peligro de continuar en el hábito del tabaquismo. Aquí no hay nadie que fume, ¿no? No hay fumadores, ¿o sí? Nadie fuma, ¿no? No hay fumadores. Está bien. Bueno, lo que ustedes van a hacer entonces ahora es buscar en su internet el GOL 2018. Para los que no son muy hábiles en el inglés y tienen la alternativa del GSPOC, que es las guías españolas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo en castellano, y van a, con todo el conocimiento básico que les he dado, porque lo que yo les he dado, por eso les decía, no estén grabando ni copiando nada, porque todo lo que les he dado es algo básico. Lo importante es que ustedes van a ir a lo más importante ahora, que es el manejo, el tratamiento, qué drogas utilizar, ¿ya?